Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inspírate, soy Cristian Priest, diseñador, y hoy día domingo estamos acá con un capítulo impresionante que estoy seguro que les va a encantar, porque muchos de ustedes me hacen preguntas en mi Instagram o tienen dudas respecto a temas de terminaciones, como por ejemplo, ¿qué pavimento recomiendas, Cristian? ¿O qué pavimento me recomiendas para la entrada de mi casa, para el living? ¿Un fotolaminado es lo mismo que un piso flotante? ¿Un porcelanato funciona igual que una cerámica grés o que una cerámica? En los muros, ¿qué revestimiento podemos usar? En la terraza, ¿qué cosas se ensucian? ¿Qué cosas tienen menos mantención? Etcétera. Hay un mundo en el tema de las terminaciones, de las griferías, etcétera. Entonces dijimos en Inspírate, tenemos que tener en este programa a una experta en el tema, que nos ayude y que nos oriente en, no solamente en una primera parte, decirnos, mira, qué te recomiendo para acá, o qué es lo que mejor se desenvuelve, cuál es el mejor performance, sino que también para dónde viene la mano, cuál es la tendencia en términos de terminaciones, qué significa a lo mejor ser sustentable en el tema del ahorro de energía, o hablamos en el tema de ahorro hídrico, en el tema de las griferías, etcétera. Así que hoy día tengo el honor de tener aquí en Inspírate a la gran Muriel Camis. Muriel, bienvenida a Inspírate. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un gusto estar acá. Oye, yo ya feliz. Ya me puse nerviosa con tanta presentación, pero espero que podamos compartir ideas que sean nutritivas para la gente que nos oye y nos ven en tu canal. Obvio. Oye, la Muriel, para los que no la conocen, la Muriel es directora de una de las grandes tiendas, compañías, digamos, que vende productos de terminaciones para la casa, que es Ática. Se ha desempeñado toda su carrera ahí y además se ha transformado en una experta, te diría yo, en temas de terminaciones. Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque he ido a reuniones con la Muriel y me ha dado una cátedra de temas de terminaciones. Así es que estoy feliz de tenerte y por ahí va tu cuento, ¿no es cierto? El tema de Ática ha sido, lo lleváis en el ADN, digamos. Sí, la verdad que son muchos años de experiencia y mi especialidad, y es un poco lo que diferencia Ática del resto de las alternativas que hay en el mercado también, es como el ojo experto que ponemos en la búsqueda de los materiales, porque sabemos que la gente cuando está buscando un pavimento o terminaciones para su casa, cae presa de todas estas dudas que tú dices, qué durará más, qué se comportará mejor. Hoy en día la gente busca también productos que sean fáciles de mantener, al mismo tiempo conjugar eso con un presupuesto que sea afín a lo que tienen pensado gastar. Entonces la verdad que es súper importante tener información de qué es lo que me va a dar cada uno de los productos y al revés, qué no puedo esperar de una determinada elección de material. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, si quieres hablar de los fotolaminados, uno tiene que saber de un fotolaminado que, salvo que uno se comprase una opción de ultra alto tránsito, que también las hay y que se usan para proyectos como más de índole comercial, cuando uno piensa en el fotolaminado estándar, son productos que tienen una gran vulnerabilidad y por eso hoy técnicamente han desarrollado alternativas donde sellan los cantos, donde los sistemas de ensamblaje de estas duelas son cada vez más herméticos, cosas que vayan en el fondo protegiendo la gran vulnerabilidad que tienen estos pisos, que es principalmente el contacto con el agua. Exacto. ¿Y cuánto tiempo van a resistir estando en contacto con agua en caso que se produzca una filtración o un derrame circunstancial de alguien que se le reventó la botella de Coca-Cola, etcétera? Oye, Así espérame, que, dime. el fotolaminado es, para las personas a lo mejor que no lo tienen en su cabeza, es como el típico piso flotante que la gente le llama. Exactamente. Pero es que la gente dice piso flotante, pero lo flotante es la forma de instalarlo, no es que el material sea el piso flotante. Exactamente, es la forma de instalarlo. O sea, es un piso que normalmente se usa mucho porque es una forma limpia y fácil de generar, entre comillas, una remodelación, por ejemplo, un departamento, donde puede haber habido anteriormente una alfombra, lo más, comillas, limpio y seco de generar como proceso de instalación es la instalación de un piso flotante. ¿Y tú lo podrías instalar sobre el pavimento existente o no es recomendable? No es recomendable porque necesita mucha planaridad. Y de hecho lo más probable es que ese cliente, cuando levante la alfombra, le van a decir no, pero aquí hay que corregir y emparejar la losa. Claro. Y no es llegar y levantar la alfombra e instalar, porque son pavimentos que acusan estas irregularidades, digamos, y esta volatilidad o esta irregularidad del piso mismo, del sustrato, genera fragilidad a nivel de machimbrado.
Son pisos que tienen que estar planos, que tienen que estar bien asentados. Al final, igual que un porcelanato, o sea, uno no puede poner un porcelanato o un revestimiento duro sobre cualquier tipo de sustrato y de sustrato irregular. Eso incide mucho en el nivel de la terminación que se va a lograr. O sea, si alguien está pensando en remodelar su casa o instalar un nuevo pavimento, si está pensando en fotolaminado, como dice la Muriel, es lo más fácil y rápido y limpio de hacer, pero igual hay que hacer un trabajo previo a la losa que esté completamente afinada. Exacto. Pero este pavimento, ¿tú lo recomiendas, por ejemplo, para poder usarlo en zonas húmedas, como vale decir la cocina o el baño, que ya es extremadamente más húmedo? Hay tipos hoy de pisos fotolaminados que, como te contaba hace un rato, vienen más protegidos tecnológicamente y su proceso productivo hace que sean, entre comillas, más compatibles con ese tipo de uso. Pero han desarrollado nuevos pisos que entran en la categoría de los flotantes, como es el caso de este piso orgánico que se llama Bionil, en el caso nuestro, que es un piso donde si bien está compuesto de partículas de madera, todas estas partículas están encapsuladas y eso le da una protección contra el contacto hídrico. Pero todos estos pavimentos que no sean un porcelanato duro que va pegado firme al sustrato, no están recomendados para lugares donde tú sabes que vaya a haber un gran contacto con agua. O sea, si yo quiero poner uno de estos pavimentos en un baño, por mucha protección antiagua que tenga, pero yo sé que se va a hacer el baño de los niños, que van a chapotear, que tengo niños de 3, 4, 5 años, que se les va a realzar la tina o que van a jugar en la tina y van a hacer pichangas adentro de la tina y todo eso se va a salpicar, no es el pavimento, digamos, que yo recomendaría en ningún caso. Lo mismo rige para la cocina. En Europa es muy común que las cocinas sean de piso de madera, tanto las antiguas como las nuevas. Y uno, aquí todavía está la aprensión si uno le puede poner un piso de madera o no a una cocina. De nuevo, depende del usuario, depende de los cuidados que tú vayas a tener. Si tú realmente vas a ser un consciente mantenedor de tu piso y de repente hay gente que le pone debajo de la zona el lavaplato, es como una especie como de alfombritas para proteger cualquier salpicadura de agua en el proceso de hacer el lavado, ese piso va a funcionar perfecto. Pero son pisos que requieren cuotas de conciencia de la gente que lo va a usar. Oye, Muriel, y los pisos que la gente también puede conocer como vinílicos, que entran también en la categoría flotante, ¿no es cierto? Que vale decir que se instalan, o sea, no se pegan a la losa, es por eso que se llama flotante. O sea, teníamos en la categoría flotante están los fotolaminados, los orgánicos del Bionil que acabamos de conversar, y también entraría la categoría vinílica, ¿o no? Exacto. Ese piso, ¿es también recomendable como para zonas húmedas o lo mismo? Digamos que en la parte del baño tú prefieres no recomendarlo, en la cocina sí, un poco más, pero no así en el baño, o sí. Yo diría que el baño es una zona que tiene un nivel de exposición muy fuerte al agua, pero también al vapor. Exacto. Y al vapor y la humedad ambiental. Entonces, de nuevo, si las personas que van a usar ese lugar, ¿para qué hablar? Si es un departamento, digamos, si yo soy dueña de un departamento que lo quiero remodelar, porque lo quiero poner en arriendo y por lo tanto va a ser un tercero el que va a hacer uso de ese lugar, yo trataría de irme a un porcelanato, o sea, donde no haya nada que dudar, ni que enseñarle a nadie, ni quedar sujeto, digamos, de que la persona de turno en ese arriendo tuvo alguna mala práctica respecto a la mantención. En general, el piso flotante, y para eso también cabe el SPC en un baño, que es un piso con un compuesto de plástico y minerales, que lo hace muy resistente al agua, pero aquí también hay que entender una cosa es la resistencia al agua, y eso quiere decir que el piso no se desintegre, no se deforme, no se nada, y otra cosa distinta es qué pasa con la humedad y qué pasa con los hongos, porque claro, ese piso plástico va a estar intacto, no se le va a mover nada, pero si entra agua por alguno de estos sistemas de machimbrado o clic que le dicen, y penetra el agua por algún borde que no quedó bien sellado, etcétera, claro, podría el día de mañana generar problemas de olor, problemas de humedad, hongos. Exacto. Entonces hay que poner todo en la balanza. O sea, si tú me preguntas, yo tengo dos favoritos. O sea, para mí aquí hay dos grandes favoritos, dependiendo también del tipo de proyecto, porque yo también reconozco que está el lugar que tú quieres mantener con mucha facilidad.
el lugar al que tú estás dispuesto, digamos, a invertir un poco más de cuidado en su mantención. No sé, por ejemplo, si te haces una casa de fin de semana en una parcela o en algún lugar en la costa, etcétera, y tú simplemente quieres abrir la puerta, entrar, y si le prestaste la casa a tu hijo el fin de semana, saber que le vas a poder pedir que le pasen un trapero, claro, y no tener problemas. Claro, ahí yo me voy como hacha, como quien diría, a pavimentos ultra duros y resistentes, como serían, digamos, los porcelanatos. Ya. Pero vamos a entrar a los porcelanatos. Sí, vamos a entrar a la categoría de porcelanato. Sí. Pero de estas primeras, entonces, dentro de estas categorías entre el fotolaminado, vinílico, SPC y orgánico, las mantenciones entre ellos son similares, y los precios entre ellos y la durabilidad para una casa normal, ¿es similar? No son similares. Yo te diría que los tres están dentro de un rango de precio económico. No son pisos ultra caros, siendo desde el fotolaminado, que es el piso más vulnerable también. Claro. El más vulnerable, y es el desde. Y dentro del fotolaminado se van produciendo escalas de precio. Perfecto. Dependiendo del ancho de las duelas, el largo de los tablones, el tipo de desgaste que aguanta la superficie, porque hay superficies que vienen con tratamientos que resisten un mucho mayor tráfico. Entonces eso va incidiendo en su precio. Y en su resistencia. En su resistencia y en su durabilidad en el tiempo, etcétera. El tipo orgánico tiene también un, entre comillas, mayor valor que un piso fotolaminado tradicional, pero tiene sí una ventaja, que es que hoy día y cada día más tiene peso en la gente y en los consumidores, que son materiales, entre comillas, nobles, que no contiene plásticos, que son materiales mucho más amigables con el medio ambiente, que son reciclables. Entonces, en el fondo hay que también tener mucho en consideración eso, y yo creo que lo que todos a la larga pretendemos es que, así como hay una conciencia respecto a que no queremos tanto esta ropa desechable y generar estos vertederos de ropa, también esa misma conciencia de lo no desechable y del no vertedero debiera ser algo que prime cuando tomamos la decisión de qué materiales metemos en nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestros proyectos. Así que yo te diría que eso está incidiendo mucho en la conciencia. Se nota, obviamente, Chile siempre va siguiendo estas tendencias, pero están ya bastante fuertes y siendo temas bien prioritarios en industrias, sobre todo en Europa. Ya. Oye, Muriel, y para ir cerrando ese primer tema, para ya meternos en los pavimentos más duros, las mantenciones, que a lo mejor mucha gente dice, oye, ¿cuál es el producto? ¿No tengo que echar POET? ¿No tengo que echar POET? ¿Cómo se mantienen? Sí. ¿Cómo se mantienen en general estos pisos flotantes? En general, el consejo nuestro para la mantención te diría que todos los pisos, sean fotolaminados, vinílicos, porcelanatos. Exacto, es aspiración, antes que nada, es aspirar o barrer, idealmente aspirar, y luego de aspirar, un trapo húmedo que no gotee. Y no aplicar nada. Y no aplicar nada. De repente le meten la cuestión para que brille, Exacto, le meten productos que lo que pueden ir generando, más bien dicho, generan, es adherencia. Generan mayor adherencia de mugre. Entonces empiezan a crear como estas capas. Los productos con jabón, al final es una grasa que va quedando adherida y altera el aspecto del producto. O sea, los fotolaminados vienen con su terminación de fábrica perfecta, no necesitan que nadie les haga nada. Es como vienen con el brillo que tenía que tener el producto. Si era mate, lo mate que tenía que ser. Entonces no le ponga la cerita, no le ponga... O sea, yo soy enemiga de todos esos productos de mantención de los supermercados, porque van a ir atentando contra la terminación natural que trae el piso y que por lo demás está hecho para no requerir nada. Súper claro, así que ya lo sabe, aspiración, paño húmedo y listo para los pisos flotantes. Simple. Exacto. Durante toda esta conversación tú has hablado mucho de los porcelanatos. Después de estos fotolaminados, o sea, de estos flotantes vendría la categoría más dura, ¿no? Que sería cerámicas, grés, porcelanatos, ¿cierto? Exacto, así es. Hablar un poco, Muriel, de esas como tres categorías ya más duras. Claro. La cerámica era el revestimiento duro que se conocía hace 40 años atrás y que se caracterizaba por ser hecho de un bizcocho con unas arcillas
principalmente poroso, por lo tanto blando, más frágil, y que por lo tanto tampoco permitía formatos grandes. Si los que se acuerden, tú no te acordás. Sí, me acuerdo perfecto. El formato era 30-30, Sí. 40-40, formatos más bien... No, y el 45-45 fue furor en algún minuto. Era como, ¡wow! Claro, como la palmeta enorme que uno se puede imaginar. Entonces, la verdad que el escalafón número uno, la escala número uno de un revestimiento duro vendría a ser lo que es una pasta roja y lo que se conoce en el mercado tradicionalmente como una cerámica. Cuando alguien les hable de cerámica, tienen que esperar que sea un producto de los tradicionalmente antiguos, que tienen un porcentaje de absorción bastante alto. Y eso Entonces, implica que se manchan. eso implica distintas cosas, porque normalmente las cerámicas vienen esmaltadas. Al traer un esmalte, esa cerámica perfectamente podría no mancharse y no tendría por qué mancharse. Ya. Pero al ser absorbente y el esmalte no bordea todo el producto ni lo recorre por todos los lados, va la palmeta solamente esmaltada por la superficie superior, y por lo tanto los cantos quedan vivos con esta estructura de bizcocho que si uno los mira por el lado podría ser medio rojo, Sí. cafecito, qué sé yo. Y el agua en algún minuto va a penetrar por los costados, donde está el fragüe, el típico fragüe que también después de un tiempo hay que de repente repasar, Te va a después de preguntar del años. fragua, te va a preguntar. Exacto. Y al penetrar agua en esos productos y estar a temperaturas bajo cero, esa agua se va a congelar y ese producto va a sufrir un cambio de volumen, esa agua que penetró el cuerpo, y lo va a hacer estallar. Y esa es la típica cerámica trizada que uno puede encontrar en una terraza, en un clima donde se está expuesto a estas temperaturas Claro, bajo cero. claro. Por lo tanto, todo lo que es cerámica, que hay muchas casas que tienen cerámica, porque son proyectos más antiguos, departamentos con cerámica, nadie está diciendo que la cerámica per se sea un producto malo. No, entiendo. Pero es un producto mucho más vulnerable. Exacto. Mucho Y que la más- tecnología avanzó y avanzó con el grés y después con el porcelanato. Exactamente. Hoy Entonces, estamos conversando sí. con la Muriel Camis, que directora de ATI, que es experta en terminación, nos está dando una clase magistral, la suerte que tenemos. Así que no se vaya, pausa y volvemos acá en Inspírate. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate, aquí en la agricultura, conversando con la Muriel Camis, que nos está dando una clase magistral de terminaciones. Ya pasamos por los fotolaminados, por los pisos flotantes, quiero decir, y ahora estamos en la categoría de pisos más duros. Hablamos de la cerámica y después, ¿qué viene más para arriba, Muriel? Como para terminar de redondear la idea de la cerámica, es importante como tener un concepto claro. Es un producto más frágil, es un producto más delicado y que va a tener sus usos mucho más acotados. Por ejemplo, una cerámica en un muro no tiene ni un problema porque es un lugar Perfecto, estático que no va a ser sometido a ningún estrés. Va a estar simplemente pegado en el muro y habrá que preocuparse, entre comillas, de no golpearlo. Porque obviamente si uno lo va a golpear, va Claro, a lo puede quebrar y qué responder sé yo, porque es con más la frágil. fragilidad que se espera que tenga, claro. Después viene el grés, que es un producto que es pariente cercanísimo de la cerámica, pero sus arcillas ya tienen una composición distinta, se cocinan también a otras temperaturas y sus porcentajes de absorción en el grés normalmente no superan el 6%. El estándar del grés es entre un 3 y un 6%. Ese es el estándar, pero un producto entra en la categoría de grés cuando ya supera el 0,5% de absorción de agua. Perfecto. Y por lo tanto, tenemos el grés, que es un producto que está ha sido bastante comercializado en este mercado. Yo te diría que respecto al grés hay que tener dos ojos acá. ¿Ya? Uno, que cuando
cuando les digan grés porcelánico, lo más probable es que les estén ofreciendo un grés. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque el concepto grés porcelánico es un concepto muy castizo, muy español, para referirse a la palabra que es más común para nosotros cuando hablamos de un porcelanato. Ya. Entonces, si nosotros hablamos de grés porcelánico, ese producto no puede tener más de un 0,5% de absorción. Perfecto. Si tiene más de un 0,5% de absorción, y eso siempre tiene que salir en las fichas técnicas, y me están diciendo grés porcelánico, es porque me están vendiendo un grés. Y un grés es un producto mejor que una cerámica, pero muy inferior a un porcelanato. ¿En qué se nota? Dureza. Francamente, el porcelanato se cocina a muchos más grados de temperatura. Se cocina mucho más rato o horas en el horno. Por lo tanto, todo su proceso de cocción es mucho más intenso. Son prensas de mayor tonelaje, por lo tanto es un producto totalmente denso, muy compacto, que usa arcillas muy específicas, que se cocina a altísimas temperaturas. Todo lo que les estoy diciendo, ¿qué es lo que hace? Hace que impacte en su calidad, pero también en el costo. Entonces, cuando ustedes les vendan un grés porcelánico, que ustedes creen que es un porcelanato, y es de un precio sospechosamente distinto al resto del mercado, ustedes tienen que saber que le están vendiendo un grés. Perfecto, Eso es un poco la tónica, perfecto. y esa lamentablemente es una clasificación que entró a este mercado de manera muy sueltecita de cuerpo. Claro. Y hay que ser responsable y hay que exacto. Y hay que saber que el producto, de hecho nos ha pasado con maestros que nos dicen, no, es que este porcelanato sí que es bueno. El otro que yo estaba instalando no sé dónde, en la casa de no sé quién, se me rompía de puro mirarlo. Es que no es porcelanato, pues. Es que no es porcelanato. Cuando se le rompe de puro mirarlo, cuando se le pica de puro mirarlo, es porque no es porcelanato. Perfecto. Entonces, ¿en qué impacta eso? Cuando yo estoy eligiendo un material para mi casa, porque claro, el grés va a ser más económico, yo voy a poder decir, oye, no quiero pagar 3 o 4 lucas más por metro cuadrado, lo que sea, porque estoy ahorrando y me faltan más cosas que tengo que comprar y qué sé yo. Pero cuando uno lo lleva a la pérdida, al daño que se producen a veces en las cajas, incluso antes de que las empiece a instalar, a la merma que le genera al maestro, porque cuando lo corta, el producto, digamos, como es más frágil, se revienta y no le permite hacer el corte limpio. Son ahorros que hay que entender. Es un ahorro malentendido. Es un ahorro malentendido. Exacto. O sea, porque al final la resistencia al producto que tú vas a tener en el tiempo es incomparable. Además, Muriel, corrígeme si estoy equivocado, pero bueno, yo que trabajo harto en esto, me dedico y compro generalmente hartos pavimentos, qué sé yo. El porcelanato, yo siento que ha ido, o sea, al principio era un producto que era caro, inalcanzable, pero yo creo que el producto ha sido muy competitivo y ha entrado de manera muy competitiva al mercado y ha funcionado perfecto en términos de precio también. O sea, es muy interesante tu pregunta. No es que el precio sea extremadamente disparado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, creo que hoy día el mercado tiene un abanico, es que han entrado proveedores a lo largo de los años, hay que decirlo, todo lo que es el porcelanato que entró de Asia, de China, en este caso, que nosotros por lo demás también te tengo que decir, tenemos una excelente experiencia trabajando con ellos desde el año 96. Entonces, nosotros no le tenemos miedo, trabajamos con fábricas, obviamente, con nombre y apellido, con la fábrica, que es muy importante para nosotros dentro de nuestro portafolio de productos. Entonces, la verdad que hoy no hay razones de peso para no elegir un porcelanato, porque ¿dónde están ahora las diferencias? ¿Quiénes eran los inventores del porcelanato? Como lo dice el nombre incluso, los italianos. Los italianos con su porcelanato en la década de los 80 lanzaron sus porcelanatos. Primero eran súper técnicos y como que el porcelanato italiano tenía su nicho solamente en aquellos proyectos que requerían usos ultra intensivos. Por ejemplo, si uno iba a construir un hospital o iba a hacer centros comerciales, qué sé yo. Y el resto era cerámica, ¿eh? O sea, de hecho, esto es una anécdota, cuando nace Ática, el año 78, el eslogan de nuestra empresa era Ática Cerámica Italiana.
No era Ática Porcelanato Italiano. Ay, qué salvaje. Sí, no, estoy hablando en serio. Y teníamos incluso una publicidad con la Michelle Pfeiffer Ah, no te creo. que la daban en el multicine de Vitacura. No te estoy bromeando. Ah, qué bueno. Y salía la Michelle Pfeiffer en un baño, sí, obviamente, de cerámica italiana. Tienen que pensar que en esa época todo eran caluguitas. Sí, po. Los baños eran de caluguita y todo lo que eran los sanitarios, los WC, era todo made in Chile. Si era una época además donde se estaban abriendo recién las importaciones. Bueno, y salía esta Michelle Pfeiffer con esa típica bata de algodón peludo que uno Qué quiere. genial. Y caminando en el baño y era... No, fue un ícono esa publicidad. Qué buena. Un ícono. Qué Así buena. que la verdad que en esa época, cuando nace el porcelanato, era netamente técnico. Cuando los europeos, en este caso los italianos, ven que les va a salir Asia y Brasil al camino, al paso, el mercado de los porcelanatos se divide como en 3 grandes mercados. Está el brasilero, que tiene porcelanatos muy bonitos, en formatos también variados, también tiene formatos grandes, después vamos a hablar del tema de los formatos. China, que se mete fuertísimo, con un abanico de precios también muy, muy atractivo, donde solamente yo diría hay que fijarse en el tema de las calidades. Exacto. Y donde uno los compra y si es realmente un porcelanato o si le están Un Grés diciendo porcelana. que le están diciendo un Grés porcelana, porque si no ahí va a estar con seguridad Un Grés. pagando un Grés. Entonces, y los italianos, ¿qué es lo que decidieron hacer a partir de este escenario mundial? Los italianos dijeron, ok, nosotros vamos por la diferenciación, que es lo que ellos han tenido siempre, lo tienen en la ropa, en los zapatos, en todo El lo que diseño hacen. también, Todo lo exacto. que hacen los italianos Sí. es con diseño. Exacto, exacto. Francamente, ese es su mayor fortaleza y en nuestra industria también la explotan al máximo. Entonces, los italianos generan con sus tecnologías, porque hay que saber también que las mejores industrias del mundo, de distintas partes que fabrican los porcelanatos, al final las máquinas son las prensas SACMI que las compran en Italia, las esmalteras, los esmaltes, o sea, todos los grandes productores de productos de gran calidad finalmente se abastecen de Italia, donde está toda esta fineza de Bueno, y así de la- como la tecnología ha avanzado también en diseño y todo, también en la parte técnica. O sea, Sí. un porcelanato tú lo puedes instalar en la cocina, en el hall de acceso, en el baño, en la terraza. Exacto. A la orilla de la piscina puedes instalar un porcelanato. Se pueden instalar porcelanato orilla piscina y ahí es bien interesante también que son líneas que han sido muy exitosas en Europa y en países que se ven mucho más afectados por temas de temperaturas bajo cero, inviernos duros como Estados Unidos o Canadá o el norte de Europa. Se ha puesto muy de moda que todos los pavimentos de exterior incluso sean de 2 centímetros de espesor. Ah, Entonces instalan estos palmetones sueltos, sin fragüe, Perfecto. y los instalan sobre pasto o sobre radier de tierra y Y se asientan perfecto. se asientan perfecto y no les ponen fragüe. ¿Y por qué lo hacen así? Porque se evitan que el fragüe sufra las inclemencias del tiempo y los cambios de temperatura y del frío Y eso es lo que tienda- hace y se puede tienda quebrar. a craquelarse el fragüe, a romperse el fragüe. Oye, Muriel, pero las personas a lo mejor que están pensando en un porcelanato para su casa, tienen que fijarse, aparte de esto, en cuánto se pueden refalar también, ¿o no? Hay Uno, una uno cosa- puede poner un porcelanato Ahora brillante, pulido al lado de la Exacto. piscina. Hay, ¿o no? hay algo nuevo o no tan nuevo, pero que es muy novedoso, que te lo voy a contar, que son las terminaciones de los porcelanatos, en el sentido que hasta hace un tiempo atrás había 3 grandes conceptos. El porcelanato brillante, pulido, como tú dices, que estuvo muy de moda en las cocinas. Era como estas cocinas espejo, donde todo tenía que ser como brillo total, espejo, que finalmente terminaron siendo un martirio, porque Porque se manchaban. no solo se manchaban, sino que además anda a mantenerlo, Sí. y la vida ha cambiado, o sea, la gente tiene menos ayuda en la casa, Total. y si la tiene por menos hora. Entonces es importante, digamos, que estos productos casi que sean autolimpiables y que si no se autolimpian, que por lo menos disimulen un poco. Sí. Bueno, entonces pasamos del brillante al mate y después cuando queríamos algún grado de coeficiente antideslizamiento, que es súper importante, que ya también es parte de ciertas normativas, ¿ah? Entonces ya no es una cosa, cuando uno tiene un lugar público, ya no es si a mí me gusta o no me gusta. Yo en un lugar público tengo que tener mis accesos cumpliendo con ciertos estándares de antideslizamiento. En el caso de la casa,
¿Dónde entra a tener gran relevancia esto? Lo que son las terrazas, sobre todo cuando estas terrazas quedan expuestas a algún contacto con agua, porque hay terrazas, por lo menos la mía, no es 100% techada, tiene partes que son techadas, partes donde... No, y también, oye, ¿sí? a lo mejor hay gente que vive en el sur, que la lluvia es de lado. Exacto. Y a nosotros mismos nos pasa. Y lo otro, los bordes de piscina o terrazas que son de piscina que quedan totalmente a la intemperie. Entonces, claro, hay hoy en día un mayor rango de coeficientes de antideslizamiento. Y lo que a mí me parece súper interesante es que hay un rango de coeficientes que se llama el R10 más A más B, que son temas súper técnicos, pero finalmente, ¿en qué se traduce? Se traduce en que tú vas a tener un porcelanato delante tuyo, le vas a pasar la mano, lo vas a sentir totalmente suave. ¿Ya? Sin embargo, cuando ese porcelanato entra en contacto con agua y entra en contacto con un zapato y tú quieres deslizar el zapato en este caso o el pie, se va a trancar. No. ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo eso tiene limitantes, por ejemplo, ángulos, ciertas inclinaciones. Entonces, eso es como para un pavimento que no tenga más de X grados. No lo recomiendan, ponte tú, para un borde de piscina, porque además en el borde de piscina la gente a veces corre, los niños corren, etcétera. Y el contacto es muy bajo. Exacto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a que cuando vamos a exteriores que tengan un requerimiento, un coeficiente de antideslizamiento muy alto, vamos a tener que sacrificar algo. Normalmente, ¿qué sacrificamos ahí? Sacrificamos la limpiabilidad, porque tenemos que entender... Mientras más rugoso, cuesta más limpiarlo. Cuesta más limpiarlo, va a tener más adherencia, por lo tanto, y en Santiago y en otras ciudades de Chile sabemos que tenemos como polvillo en suspensión y este como smog. Si vivimos o no en zonas cerca de la cordillera, Santiago tiene viento en las zonas precordilleranas, por lo tanto siempre va a haber un polvo en suspensión y mientras más secos estén los cerros, más. Entonces hay que saber, digamos, a qué nos vamos a exponer. Entonces uno dice, ya, me estás contando solamente lo malo y cuál es el consejo acá. El consejo sería escoger bien los colores. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero tener un borde de piscina que sea antideslizante porque vienen mis hijos, vienen mis nietos o a mí me gusta correr a pata pelada, un color que no sea acusete. De ahí me tengo que ir, dependiendo de mi casa, dependiendo de cómo es, obviamente, la estética exterior, si una casa revestida en piedra, si es de hormigón, si está pintada. Busco un color que sea fin, pero me tengo que ir a los colores o tierra o tonos grises. Jamás me pondría un blanco, también por un tema de reflexión de la luz solar. Y el negro también es medio acusete. El negro es tremendamente acusete y además se calienta. Sí. O sea, ahí hay que, digamos, saber sopesar cuál es mi necesidad, pero para todo lo que es interior de casa y terraza, esta primera terraza que no sea el borde de piscina, hay alternativas espectaculares donde tú con un solo pavimento, en una sola terminación, tú ya estás en condiciones de pavimentar adentro y afuera con el mismo material. Eso es súper interesante porque además ahí uno gana amplitud visual. Exactamente. Exacto. Y entonces tú ahí tienes la sofisticación de algunos productos donde esta terminación es muy, muy sutil y es la misma, y es el mismo producto que eso hoy en día, hoy por hoy, te tengo que ser franca, lo hacen principalmente los italianos. ¿Ya? Claro. Cuando ya nos vamos a la terminación de un producto, qué sé yo, o brasilero o hecho en China, vas a tener una terminación más notoria distinta. Perfecto. Estéticamente va a ser lo mismo, ¿eh? Puede que tenga quizás una cuota de brillo distinto o de maticidad distinta, pero no va a ser el mismo producto con el que tú vas a estar en tu living que vas a estar en tu terraza. No va a ser Muriel, idéntico. Y los porcelanatos, para que la gente que está oyendo hoy día también en sus casas, tienen distintos tipos de terminaciones. Pueden ser look pétreo, look madera, la tecnología también ha avanzado. O sea, finalmente yo creo que si tú no tocas el producto, de repente puede ser muy difícil que tú no entiendas si eso es madera o es un porcelanato, ¿no? O sea, la tendencia hoy a nivel de materiales de terminación para la casa, la verdad que es un boom todo lo que tenga que ver con materiales naturales. Y la razón es bien simple. Uno, son más económicos que los materiales naturales. Dos, no generan ningún tipo de daño al ecosistema.
O sea, hay que pensar que las piedras naturales finalmente son canteras. Claro. Los pisos de madera son árboles. Los pisos de madera son árboles y los mármoles lo mismo. Y la verdad que las tecnologías que se están usando actualmente son de tal nivel de sofisticación, tanto en los relieves que se logran de los productos, como el nivel de gráfica que logran imprimir. Mira, yo voy a decir algo aquí bien brutal. Tenemos un súper... No, espérame. ¿Qué? Voy a ir a una pausa y a la vuelta decir esta cosa brutal. Ya, voy a porque decir lo algo dejamos ahí brutal. todos. No se vaya a despegar porque la Muriel nos va a tirar un bombazo. Sí. Pausa, volvemos acá en la Voy a decir agricultura. algo brutal. En Ática está todo lo que necesitas para crear espacios de vanguardia y full tendencia. Visita sus showrooms en Vitacura, Reñaca, Puerto Varas y Concepción y conoce las mejores marcas del mundo en pisos, muros, griferías, sanitarios y mucho más, con la calidad y garantía Ática de siempre. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. En Ática está lo mejor en pisos, muros, griferías, sanitarios y más. Visítanos en Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Ática, 45 años eligiendo las mejores marcas del mundo. Ya estamos de vuelta acá en la agricultura conversando con la Muriel Camis, directora de Ática, experta en terminaciones, nos ha dado una clase magistral y antes de irnos a pausa te voy a tener un bombazo de noticiones. Sí, o sea, lo que quería ¿Qué? decir que lo encuentro brutal ¿Ya? y espero que mucha gente lo siente igual. ¿Ah? ¿Ya? Es nuestro aeropuerto, nuestro terminal internacional del aeropuerto. ¿Ya? Cuando ustedes van o ven o van a la casa de un amigo o ven un pavimento, que en este caso es porcelanato, y ven que cada 4 palmetas se repite la veta va para el mismo lado, etcétera, eso es realmente un crimen de lesa humanidad. Y lo encuentro una brutalidad. O sea, de hecho, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quise dar ese ejemplo para explicarles que hoy en día todas las fábricas que hacen productos de buen nivel, una de las maravillas que han inventado con estas nuevas tecnologías es que replican la naturaleza de una forma tan perfecta. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de prácticamente de extraer de la naturaleza cientos de imágenes. Si esto no tiene otra ciencia, son cientos de imágenes. Entonces, cuando uno está hablando, ponte tú, de un porcelanato con un look de una piedra travertino, que nosotros sabemos que en Chile gusta mucho la piedra travertino, o un porcelanato con un look de madera, porque quiero una terminación simple de mantener en mi casa, en la playa o incluso acá en Santiago, etc. Van a escanear las fábricas sofisticadas, van a escanear decenas de gráficas de duelas de madera, van a escanear decenas de placas de travertino antes de hacer este mix de imágenes que finalmente, ¿en qué se traducen? Se traducen en que tú no vas a encontrar la gráfica repetida. Y dicen Claro, que y ahí es cuando uno lo ve y dice, oh, qué chacha, se va repitiendo todo el rato el patrón. pero es que en un metro, o sea, Exacto. tú tienes 2 metros Exacto. y ya el patrón está repetido. Entonces, Exacto. eso es lo que no les tiene que pasar Nunca. en ninguna parte, nunca. Claro. O sea, si les va... Porque ahí se ve falsé, que se ve mal. Se ve rasca exacto, finalmente. Entonces si no van a tener para invertir en un material donde ustedes puedan tener la tranquilidad de que el diseño es súper neutro, o que al revés, quizás no es tan neutro, pero la fábrica va a tener la capacidad de generarles muchas gráficas y diseños distintos y bonitos, pongan un color liso. O sea, Exacto. jamás se vayan a algo donde la veta sea siempre la misma cada 4 palmetas. Oye, Muriel, y en el término de los porcelanatos también la mantención es súper simple también. Aspiradora o escoba y un paño húmedo y listo. Y listo. No se encera, ni una cosa, Jamás, al igual que los productos que vimos antes de jamás los nada. fotolaminados. Tampoco hagan estas limpiezas con ácido muriático que estaban tan de moda en una época, porque lo comento porque muchas veces el maestro, cuando queda el fragüe pegado, de hecho hay que limpiar el fragüe y removerlo rápidamente, hay que leer muy bien las instrucciones. Que lo hemos hablado. Quiero que es el fragüe para la gente que de repente el no sabe su fragüe casa. es esta unión, es esta como masilla
con color que uno pone entre una palmeta y otra palmeta. ¿De cuánto Que debería ser esa separación? Depende mucho del material. O sea, si uno va a poner una cerámica, ponte que es un producto más irregular, no son rectificadas muchas veces y son irregulares, a veces la cantería en una cerámica tiene que ser de 4 y 5 milímetros. Y eso a la vista es mucho. Eso a la vista es Se ve- mucho. se ve Es muy una, brutal. es una, Sí. es una cantería Exacto. gruesa. No lo sé No, graficar sí, pero ejemplificadamente, sí. pero es gruesa. Cuando los productos son porcelanatos y son calibrados y son rectificados, esa cantería normalmente el mínimo que se recomienda son 2 milímetros. No tenemos que olvidarnos que somos un país sísmico, que las estructuras, incluso sin temblores, se van a mover. O sea, va a haber siempre un juego de nuestra estructura, en este caso nuestra casa o un departamento, por lo tanto hay que dejar... ¿para qué hablar de las canterías perimetrales, que es como todo el borde del recinto? Dejarlo separado, Nosotros dilatado. necesitamos dejar que nuestros pavimentos, digamos, tengan un cierto movimiento. Y- Dime. Perdón, dale, perdón. No, si nos vamos a los pisos de madera, lo mismo. O sea, las canterías son importantes. Entonces, este fragüe es ese material de relleno. ¿Y cómo Que se no- elige el color de eso? Eso es ahí yo lo elijo haciendo muestras nomás. Ya. O sea, y la verdad que hay que darse la lata de hacer esas muestras. Que el fragüe te quede Exacto. bueno a la primera, eso Es es difícil. poco probable. Oye, ¿y O cómo sea, se mantiene? Porque muchas personas dicen, ¿y cómo lo limpio? Porque a la larga de repente se va quedando más negro, va quedando más oscuro. Hay fragües epóxicos que Ya. son que tienen esta composición plástica epóxica que también los hace elásticos y que son más impermeables. Entonces también la verdad que tienen una mucho mejor vida en el tiempo. Pero en general el fragüe que es como cemento, claro, ese fragüe se va a ir ennegreciendo porque es un fragüe más absorbente. Entonces la verdad que el fragüe epóxico es el que más recomendamos nosotros para... Perfecto. Oye, para y las de los canterías. formatos, Muriel, que tú también hablamos hace un rato de los diseños y todo cómo han crecido. Muchas veces, claro, antes llegábamos a los 45-45, después aparecieron los 45-90, hoy día vemos unos porcelanatos enormes. Bueno, eso viene en línea con lo que tú me estás diciendo, que es el tema famoso del fragüe. O sea, en un baño, por ejemplo, o en una zona de ducha, obviamente mientras más grande sea el formato que instale, menos canterías voy a tener. Y Exacto. mejoro su limpiabilidad, no voy a tener el deterioro ni que se metió el hongo. No, o sea, hoy en día los formatos grandes son la tendencia brutal, o sea, no hay otra tendencia. De hecho, lo que se usa mucho en la industria y cuando vemos, digamos, instalaciones de mucho diseño y creaciones italianas de grandes diseñadores o interioristas, lo que vemos es que se combina el mega formato, que son placas incluso que llegan a los 2,80 metros de Wow. altura por 1,20 de ancho, donde en el fondo esto ¿qué se traduce? Que tú en un receptáculo de ducha, por ejemplo, Un segundo. pongas una sola placa. Claro, claro. Y como los diseños son tan extraordinarios, al final lo que es interesante acá de conjugar es lo fascinante que puede ser el resultado de una placa de un porcelanato italiano, que obviamente va a tener un valor que no va a costar 2,50 pesos, pero son sumamente pagables, porque te generan el show de todo el baño. Y tú después puedes, el resto del baño, hacerlo incluso con un porcelanato chino, que nadie va a saber que es chino, menos si lo compras en Ática, porque nosotros nos preocupamos muchísimo de que nuestra oferta de producto no tenga un castigo estético. Para nosotros el tema de la calidad es fundamental. Y conjugar esa calidad con diseño, o sea, cuando nosotros hacemos la elección de los productos, y es algo en lo que yo participo fuertemente, nuestra elección es tener alternativas de todos los niveles de precio, porque sabemos que todos los proyectos tienen distintos lugares que tienen que satisfacer. Incluso una misma casa no va a gastar lo mismo quizás en el pavimento que necesita poner en el patio, que lo que va a poner en el baño principal, o lo que quiere poner en el baño visita, o lo que le va a poner en el baño de los niños, etcétera. O sea, todos los proyectos tienen sus demandas de presupuesto y todos los clientes. Nosotros lo que perseguimos siempre es que la calidad sea lo que manda. Y por eso digo, cuando uno hace estas combinaciones de materiales, donde uno conjuga estos acentos de diseño con materiales después que son mucho más competitivos en precio,
pero que su diseño no te lo acusa. Nosotros tenemos ahora unas colecciones nuevas. Eso quería meter. Sí. ¿Cómo viene la tendencia? Ahora, tú, Las Muriel, colecciones que nuevas, viajas mucho y que estás viendo siempre lo que viene y comprando y trayendo para que después nosotros los consumidores podamos ir a comprar. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que viene? En formatos, el 60-120 es el nuevo 60x60. O sea, cuando antes nos contentábamos con una palmeta de 60x60, eso ya no es. O sea, el nuevo, como formato, el mínimo está siendo el 60-120. Está siendo un buen mínimo, ¿eh? O sea, es un formato generoso. No quiero mirar a huevo el 60-60 con eso. No. Pero el 60-120 ya es un formato que se está comoditizando bastante y existen en el mercado muchas alternativas de distintos niveles de precio y de diseño en ese formato 60-120. Perfecto. ¿Qué está de muy de moda? Son los formatos que saltan del 60-120 al 75-150, al 80 por 180, 80 por 160. Ya, o sea, el formato grande la lleva 100%. Es que la lleva categóricamente. De hecho, ya. Nosotros estamos trayendo de China unas colecciones preciosas, ya están, ya. que acaban de llegar 75 por 150. Ya. Y son Y en espectaculares. términos de acabados, por ejemplo, Mate. en look, ¿qué es lo que viene? Bueno, a nivel de piedras y de pisos de madera, que hay mucho, siempre la textura lo más natural posible, lo más mate, lo menos brillante. Después viene todo la invasión, entre comillas, de todo lo que son estas piedras naturales pulidas, donde hay un sueño de alternativas en mármoles, en piedras tipo ónix, que eso se usa más que nada y principalmente en las placas más grandes. O sea, la idea, porque esto es importante, cuando una piedra natural tiene una gráfica que es muy marcada o tiene mucha variación de vetas, de tono, de combinación de diseños por naturaleza en esa placa, la invitación es irse al formato grande. ¿Por qué? Porque en un formato más pequeño tú saturarías ese diseño y al final no luciría. Lógico. Entonces, mientras más impactante es la gráfica, más grande es la placa. Y eso es lo que ustedes pueden ver si van a Ática. O sea, tanto obviamente desde ya No, y yo invitado. que he ido ahora último, Sí. tienen también unos patrones como si fueran papeles murales. Es una cosa impactante. O pinturas. Claro. Hay otros que parecen como que de repente pinturas. yo pensaba y decía, pucha, en el baño de repente, en la ducha, en el shower, de atrás, lindo, ese muro del fondo que se ve, en vez de ver una cerámica normal, viste que lindo ver como un paisaje o ver una pintura. Claro. Es precioso. Exacto, y unos que parecen realmente pintados. O sea, hay unos que son como de inspiración botánica, otros que parecen las distintas capas de las arenas del desierto. O sea, hay realmente mucho para inspirarse y por eso hago esa invitación que es importante, es atreverse a combinar. Que si uno dice, no, es que yo no quiero gastar tanto, no importa. Tenemos la alternativa del porcelanato más económico, en un buen formato, de linda textura, que te insisto, si yo no te digo de dónde es, tú no tienes idea. Exacto. Yo te lo voy a decir porque yo sé los precios y porque sé que si te lo vendo en este nivel de precio es de tal origen, pero no porque en la estética del producto lo diga. Y porque la calidad también varía, ya lo dejaste súper claro. Es O sea, en que- el fondo hay que también te va yendo a la segura que estés comprando un material de una buena calidad. ¿En qué se notan las buenas calidades? Se notan en la homogeneidad del material. Que cuando a mí Importante. me llega mi producto a mi casa, yo no tengo la sensación de que me despacharon un producto este año y uno que fue fabricado el año pasado, de las diferencias que se pueden generar entre abriendo una caja y otra. Nuestros productos son estables, son de fábricas con estándares de calidad que, o sea, de hecho nuestra principal fábrica de Asia, que tú la conoces, que es Marco Polo, ellos exportan a mercados como Alemania, exportan a Suiza, exportan a los mercados del norte de Europa. Entonces, para nosotros es enfático el tema de la calidad. Y en grifería y en sanitario es lo mismo. A la gente no hemos hablado de puros pavimentos. No, eso no está acabando el programa, así que inventamos la grifería. Sí, metamos en la grifería, porque en la grifería también hay Sí. cosas ultra importantes. Por ejemplo, la gente como que de repente se entusiasma con el precio de una grifería y, ok, fantástico entusiasmarse, pero nosotros como humanidad y como no podemos estar no podemos seguir considerando
o creer que podemos considerar la grifería de la casa, de la cocina, del baño como un producto desechable. Yo lo pensaba hoy día, antes de venir al programa, y yo decía, yo podría invitar a mi casa, mis griferías tienen 20 años, ¿ah? Las que tengo en mi baño, que las tengo en mi cocina, tienen 20 años. La grifería de mi baño brilla el cromado como brilla el día 1. Uno ve de repente cuando va a ciertas tiendas, sobre todo donde hay productos más baratos, que incluso la manilla del grifo que está en la exposición ya no tiene el color. Exacto. Entonces, eso es una alerta máxima. Exacto. Eso es un red flag de que este producto no va a tener un comportamiento en el tiempo, no en el tema. No, y además tienen, o sea, implícito hay varios temas. Uno, el tema de, oye, va a tener que comprarla y reemplazarla varias veces. Dos, oye, lo que está contaminando, Lo que está compadre. exacto. O sea, lo que está hablando al principio, de la sustentabilidad es muy importante. Tres, la tecnología muchas veces que tienen estas griferías que no son puede un poco ser acá, la mejor. Exacto. Y hay un tema de ahorro también energético. Esto, mira, lo digo al revés. Esto es como un ejemplo que a mí siempre me gusta llevarlo al tema de la ropa. Cuando uno se compra una prenda de ropa en una tienda que uno sabe que su leitmotiv es el precio. Entonces, la tela, uno sabe que se va a desguayangar porque no está hecha ni pensada para durar mucho. Entonces, la pregunta siguiente es, si la tela es penquita, perdona la expresión, uno va a esperar entonces de esa confección que sea la mejor confección, que esté hecha con el mejor hilo, que la haya cosido la mejor cocedora, que los botones estén pegados para no cortarse el botón en 30 años. No, es todo hecho con el concepto desechable. Entonces el cartucho, que es el motor de un grifo que hace que tú regules la temperatura del agua de manera suave, que puedas tener una regulación, digamos, bien precisa, que tenga precisión, no que tengáis que forzar la manilla de manera tal que el chorro de agua después te termina salpicando en la mano. O sea, todas esas cosas son calidad. Y cuando uno está eligiendo los materiales de que son determinación para su casa, para su proyecto, yo no creo que nadie de mis amigos ni de los tuyos, cuando está remodelando su casa o haciendo su proyecto, esté pensando que en 5 años más va a tener que cambiar porque se le picó la cerámica. Exacto. O porque el grifo ya no funciona o se le salió el cromado o el WC ya no descarga bien y tiene que... Oye, si finalmente, Muriel, lo que hemos conversado, tampoco se trata de irse a lo top, lo más caro, caro. Hay alternativas media en el mercado y hay que saber comprar, hay que saber elegir, y súper importante lo que dijiste, y también aprender a combinar. De repente tú decís, oye, cómprate de repente ese porcelanato que es un poco más caro, que vaya a ser el combo, compadre, la estatua o en el baño de tu casa, que sé yo, y el resto complementa con algo más barato y te va a funcionar igual. Exacto, y en el fondo hacer hincapié en algo allá. Nosotros tenemos que ser los expertos, ¿me entiendes? Y ese es un poco el sello de lo que hago yo también. Exacto. Es como ser la garantía de que hay un expertise detrás de los productos. Porque nosotros somos un facilitador, tenemos que... tú, en tu profesión, también eres un facilitador. Tú le dices a tu cliente lo que le va a quedar bien, exacto, lo que va a combinar bonito. O sea, y esa también es nuestra responsabilidad. No es vender nosotros no vendemos cajas. Nosotros no vendemos metros cuadrados. Vendemos emociones, vendemos experiencia, vendemos espacio, exacto, vendemos la plataforma sobre la cual después esa familia va a tener vivencia, esa pareja va a tener ese no sé, es el amo con su perro, que si el perro hizo pipí no pasó nada, ¿me entiendes? O sea, al final estamos velando por un concepto que es mucho más macro. Oye, qué interesante nuestra conversación, Muriel. Ya estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerte porque nos diste una clase magistral. Yo creo que todos hoy día quedaron entendiendo. Ojalá que se hayan entretenido. Eso, y me imagino, bueno, todos invitados a Ática, que está en Santiago, está en Vitacura. Al frente de la clínica alemana. También tienen tienda en Viña. Tenemos tienda en Reñaca, una tienda nueva, maravillosa, en Concón. En Concepción también están, ¿no? Y en Concepción estamos a puertas de abrir una tienda nueva que está en plena avenida Chacabuco, en un edificio cool, en el mejor proyecto de Concepción. Y si la gente está dudosa o necesita que la ayuden, hay gente en Puerto Varas.
también hay gente que los ayude y los asesora en las tiendas, O ¿no? sea, de hecho, eso es un must para nosotros. Nosotros Buenísimo. estamos permanentemente también capacitando nuestra fuerza de venta. Nuestra fuerza de venta son profesionales, o sea, son arquitectos o interioristas. Súper importante. O sea, gente que está relacionada Al mundo. al mundo este. Y que lo va a entender, lo va a ayudar y va a Y lo elegir el tiene, mejor. o sea, los tienen que ayudar, porque Buenísimo. para nosotros que conozcan los productos y que los entiendan técnicamente es fundamental. Bueno, oye, hoy día ya se fue con una pincelada. Yo creo que vamos a Sí. tener que convidarla a Muriel a otro programa porque nos faltó mucho, pero nos faltó hablar Nos de faltaron muchos grifería, temas. sanitarios, Sí. tina, el fondo. Finalmente, No, los así que- pisos de madera, nos Sí, faltaron los pisos ya, de no, madera. te dejo invitadísima desde ya. Sí. Vamos a esperar un rato, vamos a volver a convidar Sí. para que nos sigamos hablando Yo encantada. de otros materiales. Así Sí. que un millón de gracias por tu clase No, hoy día, pero Muriel. encantada. Y todos ustedes invitadísimos siempre ir a ver ahí a Ática los productos. Y nosotros nos encontramos en un próximo programa, esto que se llama Inspírate aquí en la agricultura. Que tengan una gran semana. Chao.